Hola, 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 una nueva semana en nuestro nuevo episodio del podcast Liderando con Propósito. Qué bueno que estés acá, qué bueno que sigas los episodios en YouTube, que sigas los episodios en Spotify, Liderando con Propósito GT. Hoy traigo un tema muy poderoso. Sé que va a edificar tu vida, sé que va a edificar tu alma y ante todo, sé que va a vivificar tu espíritu. Así es que vamos en este tiempo a hablar acerca de el ego. No sé si te has puesto a pensar qué es el ego. Generalmente nos dicen, bueno, esta persona es una persona egoísta, egocéntrica y en fin, pero nunca aterrizamos lo que es el ego. Y hoy quiero enseñarte y que profundicemos un poco acerca de este tema que es tan importante, especialmente si estamos tratando, si estamos pretendiendo llevar una vida cristiana en armonía a la voluntad de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque en ocasiones leemos la Biblia, leemos los versículos muy poderosos, por cierto, ¿verdad? Pero se nos complica el hecho de poder entender. Recuerda que la palabra de Dios es muy profunda. La palabra de Dios se lee, se estudia y se medita, ¿verdad? Cuando uno está ya en meditar la palabra, pues es cuando uno hace ese tiempo de conciencia, de reflexión, ese tiempo en donde empezamos con la introspección y vienen los cambios. Así es que recuerda que esto es a largo plazo, no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Así es que te animo y vamos a ver qué es lo que hoy nos puede enseñar lo que es el ego. Recuerda que estoy aquí para desarrollar tu liderazgo para que vivas con propósito. Y si en algo te puedo ayudar, recuerda que hay muchos recursos en la página martacorado.com. Puedes encontrar algunos artículos en el blog, puedes encontrar algunas actividades en las cuales recientemente he estado involucrada, puedes encontrar los podcasts, ya tanto sea en YouTube o en Spotify, y puedes encontrar algunos recursos como algunos cursos y también puedes encontrar algunos test y algunas guías que puedes descargar gratuitamente. Así es que vamos a ver el día de hoy qué es el ego. Si tú tienes otro concepto diferente y quieres agregarlo, bienvenido sea. Pero vamos a ver qué es el ego. El ego es esa creencia de nuestra propia importancia. Entonces, si colocamos el ego en la parte negativa, es esa creencia malsana, pero si la colocamos en la parte positiva, es esa creencia buena, ¿verdad? O sea, es lo que está en balance, o sea, esa creencia de nuestra propia importancia. En ocasiones hay una valoración excesiva de uno mismo, ¿verdad? Es cuando nos dicen que es una persona egocéntrica, ¿ok? Que es ególatra, ¿ok? Esto es importante entender porque hace referencia a la instancia psíquica, o sea, permite que un individuo se reconozca a sí mismo y su propia personalidad. El ego se encuentra en el alma. Recuerda que en algún momento en las masterclass he enseñado que somos espíritu, cuerpo y somos, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Entonces, el ego está en la parte del alma, ese motorcito, ¿verdad? Ese motorcito en donde tenemos pensamientos, tenemos emociones, tenemos lo que es la personalidad. Y lo bueno es que para esto existe el desarrollo personal porque se puede trabajar. Lo importante es que conozcamos en dónde nos encontramos. Pero ¿qué pasa cuando el ego está en guerra? ¿Verdad? Porque la cuestión es, y lo importante es llegar a ese balance. Pero cuando está en guerra, no es más que una ilusión que lucha por persistir. Qué interesante, ¿no? Es una ilusión que lucha por persistir, pero lo único que hace falta para liberarse del ego, presta atención, es ser consciente de él. Cuando somos conscientes en qué nivel estamos, si hay un balance, si estamos en extremo en donde consideramos que somos víctima de todo y que la vida, ¿verdad?, nos trató mal desde que nacimos, o bien en donde somos las heroínas, ¿verdad? Las CEO del mundo, las administradoras generales, ¿verdad? Del mundo, donde queremos salvar a todas las superheroínas, ¿verdad? O sea, son extremos. Es necesario tener un balance.
pero la cuestión es si somos conscientes de ello. En ocasiones no lo somos y no hay una enseñanza profunda acerca de cómo trabajarlo, de cómo ser consciente y por eso es que en la página martacorado.com vas a encontrar un pequeño test que te puede dar más o menos una idea de cómo estás. Si estás en un ego negativo, en un balance, en un ego positivo o en un ego en el extremo, ¿verdad? Así es que búscalo, descárgalo y toma tiempo para realizarlo. Recuerda, lo único con lo que uno puede deshacerse del ego en el extremo negativo es ser consciente de ello. Y eso es lo que muchas veces no estamos. No somos conscientes, ¿verdad? Recuerda que ser consciente es esa capacidad que tenemos los seres humanos para distinguir entre el bien y el mal. Esto estamos hablando de la conciencia, pero el ser consciente, ¿verdad? Con SC, es cuando se refiere a esa capacidad para reconocer y percibir la realidad que nos rodea, ¿sí? Cuando nos relacionamos con todo lo que somos, esa capacidad de reflexionar, esa capacidad de reconocerse a sí mismo, eso es ser ¿verdad? Es ese consciente. Ya cuando tú eres consciente es cómo me percibo yo, cómo estoy yo, cómo me reconozco a mí mismo. Y eso es lo que necesitamos para deshacernos del ego. Pero veamos que el autoconcepto y autoestima es bien importante porque el autoestima es lo que siento, ¿verdad? Autoestima, lo que yo siento por mí. Y el autoconcepto es lo que pienso de mí. Y esto es lo que necesitamos trabajar, crear ese balance entre lo que yo siento por mí, ¿verdad? Cuánto me aprecio, cuánto me amo y lo que pienso de mí. En ocasiones pensamos muy mal de nosotras mismas. No sé si te ha pasado, pero sí pensamos muy mal de nosotras mismas. Nos exigimos demasiado. No somos conscientes que lo único que está luchando adentro, recuerda, es el ego, ¿sí? Está en esa ilusión, no hay nada real, todo es como lo percibimos y en ocasiones percibimos las actitudes de otras personas de muy mala manera. Quizá las otras personas simplemente son así, pero nosotros al tener un autoconcepto y una autoestima no balanceada, pues nos vamos a los extremos, ¿verdad? El autoconcepto es ese conjunto de ideas y creencias que forman la imagen mental de cómo es cada quien. Y la autoestima es la valoración que hacemos como nos juzgamos a nosotras mismas, ¿verdad? Entonces, una persona egocéntrica tiene poca autoestima. Mira qué importante. Cuando hay personas egocéntricas, no significan que sean personas seguras de sí. Egocéntricas, ¿no? Yo. Sino que tiene poca autoestima, porque como nadie, ¿verdad? La percepción que tiene de ella misma es que nadie la valora o que ella misma, ¿verdad? No se valora, entonces, ¿qué hace? Yo, ¿verdad? Egocéntrica. Yo soy el centro de atención, ¿ok? Es bien importante porque en ocasiones tenemos una lectura equivocada de las personas. Pensamos que una persona que ve por sí todo el tiempo es una persona segura y no. En ocasiones es una persona insegura que trata de complementar en su forma de ser por la percepción que tiene, esa ilusión que tiene, trata de complementar con sus acciones, ¿verdad? Trata de darse valor haciendo, ¿ok? Vemos también que es importante, ¿por qué? Porque muchas de estas actitudes son partes de la personalidad de cada una. Lo bueno es que la personalidad se puede trabajar, el carácter se puede trabajar. El egocentrismo, ¿sí? Tienen una necesidad insaciable de protagonismo. Necesitan que todo esté centrado en ellos constantemente, lo que se traduce en una fuerte inseguridad y en una incapacidad. ¿Para qué? De aceptarse y amarse, ¿ok? Entonces, como yo no me amo, como yo no me acepto, entonces intento que los demás lo hagan. Y por eso mis acciones y todo lo que yo haga va a ser, ¿por qué? Para que yo sea el centro de atención.
No sé si te das cuenta cuando vemos personas así, realmente hay una necesidad más profunda en ellas, ¿sí? No sé si ya te estás evaluando, no sé cómo te estás sintiendo, pero es importante hacer conciencia. ¿Por qué? Porque esto trae, primero, nos vuelve personas humildes. Segundo, nos trae paz mental, nos trae un equilibrio, ¿ok? Y nos quita esa carga de querer quedar bien con todos, esa carga de no sentirnos amados por nadie y muchas cargas. Es algo que nos va a liberar, te lo aseguro, te lo digo por experiencia, ¿ok? Entonces, cuando somos conscientes, cuando lo trabajamos, cuando lo equilibramos, y sabes, ante todo, ¿qué es lo lindo? Que lo podemos hacer a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, ¿ok? Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de ego. No, tú puedes decir, ay, no, yo no soy una persona egocéntrica, no tengo ego. Y sí te voy a dar algunos tipos de ego y yo sé que más de alguno, ¿verdad? Te puedas identificar. Por ejemplo, el ego sábelo todo, ¿sí? Aquella persona que siempre cree tener la razón, le gusta dar consejos sobre todo, ni nos están preguntando, pero ahí nos estamos dando, ¿verdad? Contestan aunque no lo sepan, creen tener respuesta para todo, ¿ok? Ahí va el primero. El ego insaciable. El ego es el centro de mesa, no le gusta pasar desapercibido cuando quiere cualquier cosa para llamar la atención. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal los que llaman la atención? Los que llegan a un lugar, ¿verdad? Y hacen de todo, ya vine, un escándalo y todo, porque no quieren pasar desapercibido. ¿Qué tal este? Mira el 3. El ego interruptor. Esa necesidad de autorreferencia es tan fuerte que interrumpe permanentemente, nunca deja a los otros que terminen. Aquellas personas que constantemente nos están interrumpiendo, puede haber dos factores. No saben escuchar, ¿verdad? Necesitan un su curso de comunicación, pero atrás de ello hay ego, ¿verdad? Quieren seguir siendo importantes, que los tomen en cuenta, quieren estar presentes. ¿Qué tal este otro? El ego envidioso. Es el que no soporta los triunfos y éxitos de otros, ¿verdad? Degrada a los que creen que son mejores que él. Este está tremendo. ¿Por qué? Porque yo no sé si has escuchado a las personas que siempre tienen que degradar a otra persona por algún triunfo, por algo que han logrado y dicen, no, pero no es tan importante lo que hizo. Yo te pregunto, ¿tú tienes la capacidad de felicitar, de alegrarte sinceramente, de corazón, por los logros de otra persona? Ok, es una buena pregunta porque en ocasiones no lo hacemos, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque podemos trabajarlo. El ego prestigioso, ¿qué tal este? Es el ego que busca aplausos, reconocimiento y admiración en todo lo que hace, ¿verdad? Bravo, Marta, bravo, bravo. Queremos que nos reconozcan por todo, ¿ok? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Mira este otro, el ego jinete. Se monta de lo que dicen otros, se aprovecha de los datos de los demás para su propio beneficio, saca partido de lo que otros dicen para estructurar sus propias intervenciones. Es copión y usurpador. ¿Qué tal esas personas que todo lo que ven lo quieren? ¿Qué tal esas personas que ven el talento de otras y lo quieren? ¿Y sabes qué? Las utilizan. Sí, esto también es una clase de ego. Utilizan los talentos de las demás ¿para qué? Para montar su propio éxito, para montar sus propios proyectos, ¿ok? Tengamos mucho cuidado al analizarnos y al tener la lectura de otras personas. La verdad que todos necesitamos en algún momento hacer conciencia de cómo estamos en este sentido. El ego manipulador es aquel ego astuto que siempre se las arregla, ya sea tergiversando, acomodando, engañando, mintiendo, justificándose, de todo. Cuando tú dices, esta persona es manipulador, ¿verdad? El problema es esto, el ego, ¿ok? Cómo se percibe la persona, cómo está su cuestión mental, su estructura mental, ¿ok? Porque recuerda que el ego lo único que trata de hacer es
ilusionarse de que existe, pero realmente es algo que solo está en nuestra mente, es la percepción de lo que somos. Y en ocasiones creemos que somos muy poca cosa o que somos gran cosa, ¿ok? Las dos son un extremo. Tenemos que tener un ego balanceado. El ego orgulloso, aquel ego competitivo, discutidor que no le gusta perder. Me culpo. Sí, hay que trabajar mucho en eso, ¿no? En ocasiones somos personas muy competitivas y no nos damos cuenta que atrás de ello hay un ego que quiere estar ahí, hay un ego que quiere decir, yo no voy a perder. Pero hay otro, y el último, el ego silencioso. Es aquel ego que calladamente, ¿verdad? Calladamente tiene un discurso paralelo, es criticón, hipócrita y enjuiciador. Este también es peligroso, ¿no? Pareciera inocente, pero no. Cuando hacemos una crítica constructiva, cuando hacemos un comentario positivo, porque, ¿verdad? Ahí hay algo también. Es silencioso, pero destructor, ¿verdad? Esto nos podemos dar cuenta porque cuando leemos la Biblia vemos muchas actitudes y muchos versículos que tratan con todo esto. Por ejemplo, cuando el versículo nos enseña que el poder del poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces, solo imagina que no podemos dominar nuestra lengua. ¿Por qué? Porque tenemos un ego orgulloso, un ego manipulador, un ego silencioso. Hay un ego sordo que nunca escucha, le gusta hablar solo a él habitualmente. Finge que escucha, pero no te está prestando atención, ¿verdad? Solo está ahí, pero no está. Entonces, cuando la Biblia nos da algún versículo, no sabemos cómo tratarlo. Y realmente la raíz de muchas cosas negativas en nuestra vida, pues están en cómo percibimos, cómo nos percibimos, qué concepto tenemos de nosotras mismas. Recuerdan Romanos 12:3, que dice que no tengamos un autoconcepto más alto de sí de aquel que debemos de tener. Busca la cita y te vas a dar cuenta que acá entra lo que es el ego. Necesitamos tener un balance y ante todo identificar cuál es nuestro actuar, cuáles son las acciones que tenemos con los demás. ¿Por qué? Porque si hay versículos de la Biblia que no podemos vivir, que la palabra no se nos hace rema, que la palabra no se nos hace una realidad, debemos evaluar cómo está el ego. Está en víctima, ¿verdad? Donde no sentimos el amor de Dios, el amor del prójimo, ni que nada bueno pase en nuestra vida, o está el ego tipo pavo real, ¿verdad? En extremo subido. Y entonces acá, ¿verdad? Hay acciones muy negativas, ¿sí? En donde lo que menos prevalece es la humildad y por eso es necesario trabajar en ello, ¿ok? Hay algunos puntos que son importantes de reflexionar, ¿sí? Primero, te voy a dar algunos. Primero hay que eliminar el tiempo psicológico. ¿Cuál es el tiempo psicológico? El tiempo pasado y el futuro de la conciencia, ¿verdad? Entonces tenemos que eliminarlo, eliminar el ego, ¿verdad? De ese tiempo, el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque es la única práctica espiritual auténtica, vivir en el presente. No sé si ya lo has escuchado, pero vivir en el presente, porque estamos en el pasado y estamos recordando lo que fuimos, lo que nos hicieron, si tuvimos triunfos, si tuvimos logros, si vivimos mejor y si vivimos peor, ¿verdad? Y si el ego está de forma negativa, la víctima, o sea, nunca pasamos, nunca superamos. Y si estamos, ¿verdad? Con afán en el futuro, sí, nunca es suficiente. Entonces, tenemos que aprender a vivir en el presente, ¿ok? Recuerda, elimina el pasado, ¿verdad? Ya no existe, ya pasó. Y el futuro tampoco existe, lo único que tenemos es el presente. Ahora tú dices, no, el futuro sí existe. Existe cuando tú le pones un tiempo, cuando tú dices, en 3 años me voy a graduar, ahí sí existe tu futuro porque ya lo marcaste. Pero de lo contrario, sigue avanzando, o sea, nunca lo vas a alcanzar. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo
limitado. El ser humano está limitado en tiempo. ¿Ok? 2, estar presente cuando lo que haces no es primordialmente un medio para lograr un fin, ¿verdad? El dinero, el prestigio y el éxito, sino que algo que trae satisfacción por sí mismo. Cuando hay alegría, cuando hay un propósito, cuando hay logros, porque se involucra la ayuda, el servicio, la amistad, la familia, ¿ok? Esto también ayuda muchísimo a poder eh, hacer conciencia de cómo estamos viviendo, porque si vivimos en el futuro, o sea, el afán nos hace perdernos tiempo con la familia, disfrutar, gozar el tiempo que tenemos. Y recuerda, el gozo de vivir es la única felicidad auténtica. El día a día, cómo lo vivimos, cómo lo gozamos, qué hicimos hoy, hicimos algo para servir, hicimos algo para servir a nuestra familia, tuvimos algún avance en el trabajo. Definitivamente recuerda que todo esto es temporal, ¿verdad? Como te digo, tenemos un inicio, tenemos un fin, pero necesitamos ser conscientes de cómo estamos viviendo, porque esto es lo que nos va a permitir poder reorganizar nuestras acciones, reorganizar nuestros pensamientos. ¿Ok? Recuerda que hay muchos recursos en los cuales yo pues tengo disponibles para ti, que puedes buscar en la página, puedes escribirme, puedes contactarme. Tengo experiencia vivida, tengo la información, tengo las herramientas para acompañarte. Todos, yo creería que en un buen porcentaje somos víctimas de algún tipo de ego, ¿sí? En algún momento no somos conscientes, pero cuando usamos las herramientas adecuadas y ante todo cuando podemos trabajar la palabra de Dios adecuada a estas herramientas y al acompañamiento, podemos tener una vida más plena, más alegre, más consciente, con propósito. Y eso es lo primordial, el vivir cada día con algún sentido de propósito, alguna meta, alguna misión, algún sueño, algo que genere una satisfacción interna y no meramente de logro. Recuerda que necesitas eliminar el pasado y el futuro y vivir en el presente. ¿Por qué? Porque esto es vivir consciente de qué calidad de vida, de salud, de alimento, calidad de relaciones, tu familia, ¿sí? Es en el día a día. El tiempo pasa y luego ya no podemos regresar para sembrar, ¿verdad? Unas semillas, especialmente en nuestros hijos, que puedan a ellos permitirles ser diferentes. Cuando son adultos, pues ya pasó el tiempo de sembrar ciertas semillas. Así es que aprovecha, todavía estás a tiempo, todavía puedes abrir muchas cárceles de las cuales nosotros mismos elegimos porque no lo sabemos, porque lo ignoramos. Recuerda que el conocimiento, ¿verdad? La información, todo esto puede estar en nuestra mente, pero la inteligencia es ponerlo en práctica. Así es que te invito a que seas una mujer, una persona inteligente, una persona que viva lo que aprende, lo que conoce y ante todo si son los principios de la palabra de Dios. Te dejo un abrazo, espero que este tema te ayude muchísimo, lo puedes compartir y ante todo, ¿sabes por qué? Porque nos ayuda a poder eliminar todas aquellas cosas que están en el alma, pero que necesita ser armonizada con el Espíritu y ante todo con el Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros. Muchas bendiciones y nos miramos.